Mira, ya tengo mi puntera de 48 puntos, 24 puntos en una aguja y 24 en el otro. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente ir tejiendo vueltas y antes de nada, yo lo que suelo hacer es coger un marcador de estos y mira, cuando hemos ido haciendo los aumentos, fíjate que nos han quedado como estas marquitas, ¿vale? Que es donde hemos hecho el aumento de detrás y de delante. Bien, si te fijas en este, ¿vale? Está justo ahí. Ahí está, ¿vale? Pues ahí voy a colocar yo un marcador para saber que este ha sido el último aumento que he hecho. A partir de aquí vamos a ir haciendo vueltas hasta que tengamos el largo deseado. En este caso, para el calcetín pequeño de mi niña, voy a tejer 40 vueltas. Si tú quieres tejer para una talla 38, yo suelo hacer 50. He puesto otro marcador para que no me líe con estos de bombilla, para saber que esta es la parte de delante y la que no tiene nada es la de detrás. Venga, ya tengo mis 24 puntos en esta aguja y 24 en la de detrás, 48 en total. Si tú vas a tejer para una talla 38, 37, 38, tendrás que tener 28 y 28 puntos, ¿vale? 56 en total. Y así iríamos añadiendo puntos para mayores tallas. Vale, ahora lo que vamos a hacer es ir simplemente tejiendo vueltas. Recuerda que para tejer una vuelta completa tienes que tejer las dos agujas, ¿vale? No solo una, las dos. Al tejer las dos agujas es cuando hacemos una vuelta completa. Recuerda también que la aguja que sacamos para tejer es la que lleva la hebra. Entonces, la hebra está en mi aguja de detrás, es la que saco para tejer. Y simplemente voy a ir tejiendo punto derecho, ¿vale? Hasta terminar la primera vuelta. Venga, y voy tejiendo. Y ahora solo tejemos puntos derechos. Bien, ya he terminado con mi primera aguja, así que giro, recojo, mi hebra está en la aguja de detrás y la saco para tejer la parte de detrás de la puntera, ¿vale? En la anterior vuelta la he tejido con punto continental, en esta te voy a enseñar el punto inglés. Téjelo como más cómoda te sientas o como más te guste. Listo, ya he tejido la primera vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente ir tejiendo vueltas, punto derecho, punto liso, vueltas, vueltas, vueltas y más vueltas. Las vamos a contar desde el último aumento que hemos hecho. Por eso he puesto este marcador aquí, ¿vale? Se ve muy bien ahí. Los aumentos, ¿ves estas rayitas? Es cada aumento que hemos hecho. Entonces, en el último coloco un marcador y mira, esta espiguita que se ve justo encima del marcador es la vuelta que acabo de tejer, ¿vale? Entonces sería una vuelta. Bien, yo para este calcetín, que va a ser una talla entre 28, 29, 30, voy a tejer 40 vueltas antes de comenzar a preparar el calcetín para el talón. Si tú vas a tejer una talla 38, 37, 38, tienes que tejer 50 vueltas. Yo para una talla 37, 38 tejo 50 vueltas. Para una talla mayor tendrás que ir probando, pero yo te diría que tendrías que tejer, por ejemplo, para un 43, un 45,
tal vez necesites 60 vueltas o incluso alguna más. Lo que te digo, las vueltas las contamos desde el marcador, ¿vale? Ahí se ve claramente mi primera vuelta, que es la espiguita. Voy a tejer 9 vueltas más, es decir, la que acabo de hacer, y otras 9, siendo 10 en total, antes de cambiar de color. Si tú vas a tejer el calcetín de un solo color, simplemente teje todas las vueltas que necesites hasta que lleguemos al talón. Si vas a cambiar de color, te veo dentro de 9 vueltas, es decir, voy a tejer 10 vueltas desde este marcador, es decir, 9 más, porque ya tengo aquí una, antes de cambiar. Ya he tejido las 10 vueltas, fíjate cómo está quedando ya la punta. Recuerda que cuando tejes, la última vuelta no es la que cuentas aquí, la espiguita, sino la que está en las agujas, ¿vale? Esta sería mi 10ª vuelta, la que continúa en las agujas. Si tú vas a tejer el calcetín de un solo color, simplemente sigue tejiendo con él. Para cambiar de color, lo único que voy a hacer es prepararme como si fuera a tejer como he estado haciendo hasta ahora. Saco mi aguja, me preparo esta aguja, saco la de detrás, que es con la que voy a trabajar, y en vez de seguir tejiendo con el color que he llevado hasta ahora, lo que tengo que hacer es añadir el nuevo color. ¿Y cómo lo hago? Voy a insertar la aguja como si fuera a tejer normal y simplemente voy a terminar el punto con el nuevo color. ¿Ves? De esta forma dejo un cabito para después poder esconder las hebras y cerrar el agujerito que se va a formar ahora, un agujerito chiquitín, pero no te preocupes que cuando terminemos el calcetín no se va a notar nada, ¿vale? Así que ahora lo único que tengo que hacer es seguir trabajando con el nuevo color, ¿vale? Y sigo tejiendo puntos derechos hasta llegar al final. Vale, acabo de terminar la aguja 1. El frontal del calcetín. Doy la vuelta y voy a seguir continuando con este nuevo color. Se me escapa un punto. Así. Este, en cambio, el rosita, que es el que estaba utilizando hasta ahora, ya lo puedo cortar. Y ahora voy a continuar tejiendo con el nuevo color, pues como he estado haciendo con el primero. Esto ya está, cambiado el color, no hay que hacer nada más, ¿vale? Simplemente vamos a ir continuando tejiendo puntos derechos, tantas vueltas como necesites. Recuerda que si vas a tejer una talla 37-38 necesitas 50 vueltas, al menos 50 vueltas, que son las que tejo yo cuando hago calcetines para mí. En este caso, que es una talla pequeñita para la niña, voy a tejer 40. Y a ver, este puntito, si nos queda un poquito flojo, que nos va a quedar, mira, fíjate, queda aquí el punto flojo porque es donde he cortado, no pasa nada, tiramos y listo, ¿vale? Estas cositas, luego cuando ya hayamos tejido al completo el calcetín, lo vamos a dejar bonito. Vamos a esconder hebras. Vamos a cerrar este agujerito que se queda aquí al hacer el cambio de color. Y ya está. De momento yo me lo guardo todo aquí. Y así no me molesta ninguna hebra. Y ahora voy a seguir tejiendo, ¿vale? Ah, otra cosa. Para llevar el conteo de las vueltas, yo lo que hago es poner marcadores, ¿vale? De estos de bombilla, bueno, de los que tengas, pongo cada 10 vueltas. Entonces, aquí tengo, fíjate, aquí está, como te he dicho antes, el último aumento que hemos hecho, pues empiezo a contar. 2, 4, 6, 8, 10, justo 10. Y en la 10ª vuelta, en la 10ª espiguita, pongo un marcador. Y así sé que de este marcador a este otro tengo 10 vueltas. Recuerda, este primer marcador nos indica
donde hemos hecho el último aumento y desde donde tenemos que empezar a contar las vueltas. Aquí tengo 10, por eso he puesto el marcador aquí. Venga, voy a continuar tejiendo con mi nuevo color las vueltas que me faltan. Continuamos tejiendo vueltas hasta que tengamos las que necesitamos, ¿vale? Y ya te veo cuando tengas todas las vueltas tejidas para preparar el talón.